Podemos sacar más sillas también, Bueno, sí, pero hay un montón de sillas por ahí. Claro, o sea, veniros un poco, porque a lo mejor va a empezar a venir, o sea, nos conocemos ya, y como la puntualidad no es lo nuestro, a lo mejor va viniendo gente, veniros una fila más para acá, y así, cuando vayan entrando, porque esto, nos gusta mucho hacer el Tetris. Tampoco tengo más espacio, entonces. Estamos, nos están escuchando aquí cómo colocamos las sillas. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al Soviet. Bienvenido Miguel, Billy, Marta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde para hablar de un tema que en el Soviet tratamos y creemos que es algo importante y que es un eje principal también de nuestra actividad, que es la memoria antifranquista, antifascista, y la memoria no solo exclusivamente de homenaje en el sentido de quedarnos ahí, ¿no? Sino de entender que la memoria es la que conforma los barrios, es la que conforma también la conciencia en el hoy, y es también esa memoria de traer un relato que no ha sido el oficial, que se nos ha robado o que se ha edulcorado y que no ha hecho la justicia que creíamos que teníamos que se tendría que hacer sobre todo con aquellas mujeres y hombres que lucharon contra el fascismo, ¿no? en nuestro país. Nosotras entendemos la memoria como una práctica política en la que en el día a día recogemos todos los aprendizajes, en la que ponemos en valor todo lo que se hizo y la traemos a día de hoy, pues como decía, ¿no? Cuando hablamos de verdad, justicia y reparación, es ser conscientes de lo que pasó, honrar a aquellos que lo hicieron y apelar a la reparación. Y creemos que también para la reparación es importante hablar de política pública de memoria, ¿no? Que es algo que no se suele, como que no se ha tenido en cuenta durante muchos años, aunque ha habido muchísima gente reivindicando y trabajando y luchando por ello, porque no es, o sea, yo creo que estamos en un buen momento donde la memoria está llegando a mucha parte de lo institucional. Se ha conseguido el reconocimiento de la DGS, ¿no? Como lugar de memoria, pues por gente como el camarada Billy Meyer, y como todos los colectivos de memorias que han estado luchando durante muchos años. Y ahora estamos en un momento donde se está haciendo política pública de memoria, que bueno, era necesario. El otro día me preguntaban si llegamos tarde. No sé, hacerlo hay que hacerlo. Se podía haber hecho antes y se debería haber hecho antes, ¿no? Pero al final, bueno, pues se ha ido dejando, ¿no? Entonces, por eso también tenemos esta mesa, una mesa muy diversa, una mesa donde vamos a hablar de la memoria como herramienta fundamental para enfrentar también al fascismo en nuestros días de cara al futuro. La no repetición tiene que ser algo imprescindible y prioritaria, ¿no? Y la educación, la conciencia social y las políticas que sean una memoria antifascista, pues será también un dique de contención ante aquellos que todavía levantan la mano y cantan el cara al sol. Y ayer decían que unos radicales habían cantado el cara al sol en el Bernabéu. No sé por qué nos llaman unos fascistas, ¿no? No son radicales, son fascistas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, volver a agradecer la presencia de las tres en el Soviet, de todas vosotras y de quienes estáis viéndonos por internet. ¿Empieza Marta? Creo que sí. Vale, pues nada, vamos a empezar con Marta, que es licenciada en Historia y Geografía, sí, por la Complutense y archivera del Estado de Movimientos Sociales.
Entonces, nada, es un placer tener aquí a una profesional de la memoria y del archivo en el Soviet, pues para que nos comparta pues pues su experiencia como su posición respecto a esto. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es daros las gracias por venir una tarde de viernes, a escuchar a ellos que hablarán de memoria así desde una visión política que es más cercana a lo mejor a vuestras inquietudes, pero luego a un friki archivero como yo pues es más duro. Aunque yo creo que es estrictamente necesario, y lo acaba de reconocer Billy cuando dice que parte de la memoria del PC se ha perdido por no tener conciencia del valor de la conservación adecuada de los documentos. Yo quiero agradecer además a Yolanda lo que ha contado, y luego le voy a pedir que me explique algunas preguntas que ha hecho porque no sería capaz de entender muy bien a dónde quiere llegar con ellas. Y quiero dar las gracias a los compañeros y a Gonzalo, que siempre me llama para estas cosas que yo creo que son muy importantes. Y son muy importantes no solamente todo lo que está directamente vinculado a la memoria per se, sino incluso a la archivística como una disciplina que todos en general desconocéis. Llevo días con el tema de la desclasificación de documentos oyendo por primera vez en la radio la palabra archivista. Se me pone el hígado del revés. Somos archiveros, archivistas es una mala traducción del inglés. Ya empezamos mal. Porque efectivamente hay un desconocimiento brutal sobre lo que nosotros hacemos. Cuando has preguntado que si llegamos tarde, no sé muy bien a dónde, ni en función de qué fecha. Los archiveros llevamos trabajando desde el siglo XIV, no los mismos, claro, pero de una manera muy sorda y muy continuada. Yo digo siempre que nuestra profesión es la de las personas que tenemos más paciencia del mundo, porque las cajas las contamos por kilómetros. No es lo mismo decir que yo tengo ahora mismo 4.000 cajas en el depósito que tengo 750 metros. Suena menos mal, pero son casi 5.000 cajas por abrir. Las preguntas que me gustaría que me contestarais vosotros a mí, que son un poco más concretas, son ¿quién ha ido a una biblioteca de aquí? ¿Y a un archivo? ¡Guau! Más de uno. De locos. La segunda vez que me pasa esto en 25 años de profesión. No sé si sabéis lo que es un archivo, ni para qué sirve, ni si tenéis algún archivo en vuestra casa. Ya sé que Billy sí. ¿Los demás? Bueno. Se puede decir que sí. Todos tenemos un archivo en nuestra casa, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Y lo que ocurre es que aquí puede haber gente que sea un premio Nobel de poesía y que está haciendo bocetos de poesía que a lo mejor destierra y puede perder, y los podemos perder todos los demás. Es decir, tenemos que guardar y cuidar nuestros documentos. Y también debemos guardar y cuidar al archivero, porque como se cabree te puede hacer desaparecer de la historia. Tenemos una pegatina muy graciosa que dice eso. ¿Por qué? Porque lo que no se guarda, no se conserva, no se difunde y no se accede no existe. Un archivo suele ser uno de los primeros lugares que se destruyen en una guerra, y lo que se destruye es un censo de población, porque si no estás, no eres, o un censo de bienes, si no tienes, no tienes nada que reclamar. Y todo eso se conserva en los archivos. Voy a hacer poco de friki archivera, pero un poco de friki archivera, que siempre es mejor que nada. Los archivos en España, el más antiguo, que sigue en el mismo sitio donde estuvo originariamente, se crea en 1318 y está en Barcelona. Es el archivo de la Corona de Aragón. Los documentos se guardan de manera sistemática por parte del poder, que es muy consciente de que debe conservar adecuadamente las pruebas. Son datos y relatos, y además son pruebas fehacientes de lo que tienen y de lo que son. En los ayuntamientos se guardaban lo que se llamaban el arca de las 3 llaves, lo que quiere decir que solo personas de la más absoluta confianza del señor del poder podía tener acceso a eso. Hay normas contra la destrucción arbitraria de documentos. ¿Hay cosas que no son importantes y me las cargo? No, prohibido desde el siglo XIV.
Hay regulaciones con respecto a las copias y hay normas para que los notarios no se lleven a casa sus papeles desde el siglo XV. Y luego tenemos el archivo privado de Felipe González en el 21. Seguimos sin hacer caso. En la Revolución Francesa todo esto cambia y los archivos pasan de ser de propiedad del rey o de los nobles a ser propiedad de la nación. Toda la documentación que se conserva en ellos son pruebas de hechos y derechos de los ciudadanos. Aparecemos no ya las personas de confianza, sino técnicos, que somos hasta un punto independientes, y eso lo podemos hablar después. No somos como el cuerpo de inspectores. Desgraciadamente yo soy funcionaria del Estado y también de la Comunidad de Madrid. Si tú dependes de la comunidad, de la consejería X, el consejero manda. Si eres un cuerpo transversal, tú te debes a la función que desempeñas de una manera transversal, repito. Eso no sucede todavía hoy, pero tenemos grandes logros. Los archiveros, las normas y los archivos abiertos a todos y cada uno de los ciudadanos que quieran entrar. Lo dije el otro día, si os aburrís el jueves podéis ir al archivo. No os podéis llevar vuestra documentación, tenéis que consultar la que hay allí, pero el acceso es libre. No se necesita ni un por qué ni un para qué. No es como la Biblioteca Nacional, que tienes que tener un carnet de investigador. No es necesario. No tenemos usuarios favoritos. A cualquiera le atendemos de la misma manera. Hay restricciones respecto al acceso, que como en todo es una doble cara de la misma moneda. En la misma medida en la que la documentación del 23F no ha sido pública hasta que un Consejo de Ministros, el primero en nuestra historia, que en lugar de clasificar ha desclasificado, ¿vale? Por un lado, protege en ese caso a los golpistas y a lo que hubo alrededor del golpe. Pero hay determinadas normas que permiten la protección de la intimidad de las personas, de su imagen, de su seguridad y concretamente datos especialmente protegidos como los de nuestra ideología, nuestras creencias, nuestra militancia política, que si alguien viene y consulta o quiere consultar sobre ellos, están protegidos esos datos y no son accesibles sin la autorización expresa del titular. Como en toda norma, tenemos una parte que a unos les perjudica y a otros les beneficia, y cuando te colocas al revés sucede lo contrario. Luego, cuando vamos a proponer algún cambio normativo, tenemos que pensar en eso, porque me temo que no se hace o no se hace de manera adecuada. Y os pongo el ejemplo concreto. Estoy en un grupo de trabajo de derechos humanos de archiveros latinoamericanos y españoles. En Venezuela se acaba de aprobar una ley de amnistía en la que se dice en el artículo 11 que se van a destruir los documentos que acreditan la participación de las personas que ahora mismo están encausadas y que se les va a dar la libertad. No se dice como en la ley española que se van a cancelar los antecedentes, se van a destruir. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento determinado y al revés, en una situación política distinta, como le pasa a un compañero muy mayor que está buscando sus antecedentes policiales del Tribunal de Orden Público, si eso se hubiera destruido, ahora no podría probar su condición de víctima, que es lo que le acredita para tener determinados derechos según la Ley de Memoria Democrática. Hay que tener mucho cuidado con lo que se legisla y cómo. Los archivos sirven no solo para esos que se creen que son investigadores y por lo tanto nuestros usuarios favoritos, sino para cualquiera de nosotros. Los documentos se pueden convertir en algo de rabiosa actualidad. Cuando cambia la norma y se acepta que las mujeres que han estado en la sección femenina y no les llega el tiempo computado en la Seguridad Social para cobrar una pensión, necesitan ese certificado de la sección femenina, no lo tienen en sus casas, está en el Haga. Y tenemos colas a las puertas del archivo, lo nunca visto, por cierto, porque hay gente que requiere ese documento para poder cobrar. La Ley de Memoria Democrática acredita a los descendientes de los brigadistas internacionales que no eran españoles, pero que vinieron aquí a luchar, para obtener la doble nacionalidad si pueden probar que su familiar ha sido brigadista. Esta documentación ahora mismo la tenemos en el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales y en otros archivos donde tenemos los nombres de esos brigadistas. Pero no solo, como bien ha dicho Yolanda, los archivos sirven porque se guarda en ellos, que si no, no,
para que la historia no se vea como en un puzzle en el que nos falta una pieza. Acaba de ingresar en nuestro centro el archivo de los amigos del Servicio Universitario del Trabajo, que era una institución que yo desconocía. Estaba adscrito a Falange, al movimiento, y lo organiza en su día, en el año 62-63, el padre Llanos, cuando era el confesor de Franco. Lo que monta es un servicio de chavales que son los hijos de los vencedores, que están estudiando en la universidad y que van a ir a hacer una excursión que en realidad es embeberse en el mundo del trabajo. Montan campamentos, sobre todo en ellos van a espacios como minas, a recoger, sembrar en el campo, y ellas van a hacer instrucción, va a enseñar a leer y a escribir a las mujeres en el campo. Claro, eso a los 2 años se convierte en una escuela de rojos. Se le fue de las manos al padre Llanos y a todos los demás y dijeron, pues esto hay que cerrarlo, pero ya. Pero no contentos con cerrarlo en 5 años después, Arias Navarro reconoce ya en Democracia que esa documentación del Sud la ha quemado toda porque no tenía ningún interés. ¿Qué necesidad? Si no hubiera sido por los propios sudistas que guardan en sus casas, la documentación porque la institución no la ha guardado convenientemente, eso sería solo un relato. Ojo, un relato que también hay que guardar, porque aquí hay personas relevantes que ahora sabemos que sí que lo son, cuya historia no solo se refleja en los documentos, a los que por otro lado hay que preguntarles, porque los documentos nos cuentan cosas, pero necesitamos saber, decía ahora Yolanda, ha llegado ahí un mundo obrero, no sabemos por qué, pues el documento no me lo dice, me lo dice ella, que es la que sabe si ha llegado, por qué ha llegado y por qué está ahí. Tenemos que construir la memoria de las personas que tenemos entre nosotros ahora. Estoy harta de decirlo, por favor, grabad a vuestros mayores, montad espacios intergeneracionales. Nosotros tenemos en la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica un proyecto muy bonito que se llama Aulas con Memoria, en el que hemos volcado la propuesta de que esto se haga en los institutos, que la gente pregunte a sus abuelos, que les cuenten, la guerra ya va a ser difícil, por lo menos la posguerra, esa democracia descafeinada que tenemos y todo lo que han vivido, que se acompañará del relato de los documentos, pero que necesitamos tener el relato oral de quienes la vivieron. Yo nunca dejaré de arrepentirme de no haber grabado a mi abuelo, que desde el primer día de la guerra se fue de voluntario y no dejó de hacerlo frente tras frente. Vinieron profesores de la universidad a preguntarle y yo le escuchaba, era maravilloso. No me contaba un cuento, era la batalla del Ebro, pero pues mi memoria cada vez va peor y no me acuerdo lo que me ha contado él. Esto no nos puede seguir pasando en la era de los móviles. Los archivos sirven, como os digo, para recuperar la parte de la historia que si no desaparecería, y también sirven para hacernos conscientes del valor de lo que estamos haciendo, porque estamos creando. Por eso os he preguntado, ¿tenéis algún archivo? Lo tenéis. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo ahora. La memoria no es algo que tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente. Nosotros trabajamos de cara al futuro. Yo sé que la documentación que va entrando en el archivo no la voy a poder describir yo, ni aunque viviera 5 generaciones. Os he dicho 5.000 cajas. Pero sabemos que si no lo conservamos hoy, eso no se va a guardar ni va a ser accesible mañana. Quiero terminar con parte del ejemplo que he puesto de Venezuela, que a mí me parece un error. Quiero contraponer lo que no me parece un error, lo que ha hecho Colombia. Colombia tiene un proyecto de centro documental de memoria, pero sobre todo tiene una ley de memoria que está directamente vinculada a los archivos, no la concibe separada. En esa ley de memoria no se hacen, promesas incumplibles, como nos pasa con la nuestra. Censo de víctimas, pero ¿de dónde vamos a sacar los nombres? De verdad, nadie ha pisado un archivo de los que han redactado la ley. No tenemos un censo de víctimas, es prácticamente imposible construirlo. Los expedientes policiales no están ordenados por delito, sino por apellidos como a nombre, y son miles y miles y miles de nombres. Cuando alguien pone esas políticas de memoria negro sobre blanco, debería consultar sobre lo que es factible y lo que no, como lo que está ocurriendo con la desclasificación de documentos que no nos han preguntado ni un solo archivero que yo sepa.
Colombia sí se atiene a lo que hay en los archivos, porque como os digo, lo vincula. Entonces propone, es cierto que de una manera mucho más cercana a la finalización de su conflicto, su ley es del año 2013, acababan de terminar su conflicto. Nosotros tenemos leyes de memoria en el año 2022, nuestro conflicto había terminado hacía casi 50 años. Por eso es prácticamente inaplicable en muchos de sus términos. Y como os digo, su política pública está basada en la certeza de que hay archivos que constituyen y que tienen fuentes que son necesarias para poder reivindicar esos derechos humanos de los que hablan. No hablan en entelequia, sino que hablan en términos, digamos que son ejecutables de manera práctica. ¿Qué es lo que sí que hemos hecho bien aquí en España, que no han sido pocas cosas? Hay una ley de patrimonio histórico español del año 85 que reconoce que todo lo que estáis generando aquí ahora mismo es patrimonio histórico español. Está especialmente protegido, ¿vale? O debemos protegerlo nosotros, mejor dicho. Si no tenemos los medios, el Estado tiene una responsabilidad subsidiaria, pero todo lo que estáis produciendo en el ámbito del Soviet o en cualquiera de las organizaciones en las que os estáis moviendo, operáis y trabajáis, es susceptible de ser patrimonio documental. Y así se reconoce en una ley, ¿vale? Además tenemos cuerpos técnicos de archiveros y archivos, como os he dicho, que llevan en funcionamiento desde el siglo XIV. Pero es que tenemos un centro documental de la memoria histórica y un archivo histórico de los movimientos sociales. Por si no había suficiente en los propios archivos nacionales, hay dos entidades específicas para recoger los fondos que si no tenéis donde dejarlos o personal cualificado para atenderlos, también están a su disposición. Tenemos leyes, es verdad, que son sobre todo contradictorias. Una te lleva a otra y, como os he dicho, lo que en un caso protege, en otro caso impide el acceso. Pero tenemos que pensar que esas leyes en algunos de los casos están para protección de cada uno de nosotros. Y tenemos la propuesta de modificaciones de leyes como la de secretos oficiales, pero ya os digo que yo sellos de secretos oficiales creo que he visto 2 en 25 años de carrera. No es el mayor de los problemas. Y en cualquier caso esa ley, y me va a costar muchísimo decir que no es del todo mala, empieza diciendo que la actividad del Estado es abierta y debe ser conocida por todos, salvo, y luego es verdad, hay una ristra de salvos, pero esos salvos están en el resto de las leyes, no nos engañemos. La seguridad y la defensa del Estado, la averiguación de los delitos, el ilícito penal. Quiero decir que antes de modificar eso hay muchas otras cosas que podemos hacer. Lo primero, y el mensaje que yo quiero transmitiros de manera inequívoca: guardad vuestros documentos, por favor. Recoged los testimonios de vuestros compañeros y compañeras, por favor. Y hacedlo de una manera más o menos ordenada, si se puede, y si no, nos llamáis a los archiveros que os vamos a ayudar. En el caso de que no sea ni siquiera así posible, acudid a los archivos del Estado, que están para eso. Pero sobre todo, no olvidéis que los documentos, a diferencia de los libros, son únicos, no hay otro repe, ¿vale? Hombre, los carteles igual, sí, un panfleto quizás, pero un acta de una reunión, solo tenéis esta. Entonces, os pido por favor que no destruyáis nada, que lo conservéis y que toméis conciencia, no ya de que dentro de 50 años eso no se podrá leer, no estaremos aquí, parece que no nos importa, ¿verdad? Pero si ese hubiera sido el parámetro, pues no podríamos leer hoy el Testamento de Isabel la Católica, que por cierto es un documento muy interesante, como tantos otros. Entonces, con que salgáis de aquí con la idea de que no se destruye documentación, no se la lleva uno a su casa, la deja donde mejor debe estar, y que seáis conscientes del valor de eso para vuestra historia reciente, para vuestros hijos. En un tiempo, como me decía Gonzalo, es importante que hables de tu profesión en un momento en el que es tan fundamental en esta relectura de la historia. Nosotros como archiveros somos como el que vende el pescado. Yo sé el pescado que tengo, desgraciadamente no me lo como yo. Se lo come el investigador, el usuario, el que se sienta al otro lado. Pero si yo lo guardo y sé lo que tengo, se lo puedo servir. El papel nuestro es ese. El papel vuestro es el de guardar y el de poder ahondar en esos fondos que nosotros tenemos, para que en el caso de que alguien se invente algo, se pueda acudir a la fuente primaria para contradecir o por lo menos contraponer.
Pero como os he dicho en el ejemplo del SUT, si esa documentación no la hubieran recopilado los propios sutistas, no habría nada con lo que contraponer el relato de que eso nunca existió, porque nos hubiéramos quedado vacíos de contenido. Y ahí es donde sí, la historia oficial es la única que queda. Entonces, es muy importante que en todos los sitios donde no sea la propia administración se oiga esto: no destruyáis la documentación, guardadla adecuadamente, llevadla a los archivos o constituid archivos, pero que no desaparezca, porque no hay más. Yo ya. Da igual. Miguel, Voy ¿no? yo. ¿Miguel o...? Babili. Vale. Bueno, No te enfades que luego te pegas. bueno, yo digo, no... Babili. Vale. ¿Gonzalo? Que Babili. O va Miguel. Bueno, pues nada, ahora le vamos a dar la palabra a Miguel Urbán, que bueno, yo creo que le conocemos todos de muchas facetas, ¿no? Eurodiputado de Podemos. Y bueno, yo creo que Miguel se te conoce también como tu activismo, tu militancia diaria, más allá de haber sido eurodiputado, que creo que es una responsabilidad muy grande. Pero bueno, yo creo que nada, que muchísimas gracias por venir al Soviet a compartir esta tarde con nosotras y hablar de un tema que yo creo que es más, que como decíamos antes, es muy necesario. Vale. Pues muchísimas gracias a todas vosotras, al Soviet, a Yolanda, a Gonzalo, por guiarme, evidentemente a Marta y a Billy por compartir en mesa, a todas vosotros por estar aquí invirtiendo una tarde de viernes en algo tan sexy, ¿no? Como hablar de la memoria democrática y, en el caso que me compete a mí, de la memoria democrática y la extrema derecha, ¿no? Creo que es algo especialmente interesante en los tiempos que corren, ¿no? Yo creo que muchas veces, Marta lo decía, y yo creo que para la memoria también sirve, no solo para los archivos. La memoria no es una cuestión del pasado, sino es una cuestión del presente con la que se construye futuro, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento muy importante. Y por eso la memoria está en disputa. Y yo creo que esto es una cuestión fundamental para entender el momento político en el que nos encontramos, en donde hay una auténtica disputa por la memoria. Y es curioso, ¿no? 50 años después de la muerte del dictador, estamos viendo cómo hay una disputa incluso con la propia figura del dictador y de la dictadura, ¿no? Y cómo incluso 50 años después, más que hablar de post-franquismo, casi podríamos hablar de pop-franquismo, ¿no? O sea, cómo Franco, o sea, este personaje se ha convertido en cierta medida en un icono pop contracultural para una parte de la juventud, ¿no? Cómo Franco ha sido memetizado, ¿no? O sea, se ha creado un meme de Franco viralizable que nos puede llegar a nuestro teléfono móvil, ¿no? Franco haciendo una paella o levantando el brazo en símbolo fascista como si estuviera pidiendo un taxi, ¿no? Estos son elementos corales que llegan. Hemos visto cómo se ha llegado a hacer en Twitter, ¿no? Los viernes por Franco. Hemos visto cómo se hace todo tipo de parodias y bulos, por ejemplo, con el tema del cara al sol, ¿no? Desde Aitana cantando el cara al sol. Vemos cómo ese momento es muy paradigmático del contexto político en el que nos encontramos y que no somos una excepción. Y creo que esto es un elemento importante. O sea, no hay una batalla por la memoria en el caso del Estado español, que vivimos una dictadura hace 50 años y entonces, ay, antiguo, no se hizo bien las cosas. No, hay una batalla por la memoria a nivel global. Y creo que esto es un elemento también me parece importante, ¿no? Jason Staley, para mí es un magnífico historiador sobre el tema de los autoritarismos en el siglo XX. Él decía que el autoritarismo, el fascismo, siempre había visto la historia como un peligro, ¿no? Y se había esforzado por intentar borrar la historia, ¿no?
yo creo que ahora mismo justamente como decía antes, hay una lógica más de intento de reescritura contracultural en donde ya no hay un elemento revisionista clásico de la historia. Y creo que esto es un elemento, como decía antes, casi global, y de hecho podemos ver cómo llega en Portugal para luego llegar al Estado español a Vox, ¿no? Pero para que veamos un mapa un poco más amplio, vemos cómo Chega es la primera fuerza política en 50 años que cuestiona la herencia democrática de la Revolución de los Claveles. Algo no había pasado nunca. La derecha portuguesa se había reconocido de una parte de la Revolución de los Claveles. No había un cuestionamiento de la herencia democrática tal como la conocíamos. Y en Portugal hay más de 20 museos de la memoria, hay una red de museos por la resistencia. Animo a ver el de Lisboa, es especialmente bonito, el de la cárcel de Peniche, también merece muchísimo la pena. O sea, que no es que no se haya hecho un trabajo en la memoria. Alemania, Alternativa por Alemania, ha dejado de esconder una lógica mimética con el pasado nazi para utilizarlo como un arma electoral. Lo cual demuestra ese cambio de época histórica en el que nos encontramos, donde hace 10 años eso en Alemania hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. Hubiera sido ilegalizado socialmente, ya no solo electoralmente, ya no solo legalmente, sino que hubiera sido ilegalizado socialmente. El 29 de septiembre del año pasado ganó en Austria el FPÖ. Por primera vez la extrema derecha ganaba unas elecciones después de la Segunda Guerra Mundial en Austria. Un partido, el FPÖ, que fue fundado por antiguos oficiales de las SS y en el cual su candidato se autodenominaba como el canciller del pueblo, que es la autodenominación que utilizaba Hitler justamente en Austria. Estamos viendo cómo en cierta medida la nostalgia política se ha convertido en un arma de movilización política. Cómo la extrema derecha intenta recuperar una lógica de relato reaccionario de antes sí que vivíamos mejor. Ese con Franco se vivía mejor lo podemos ver en prácticamente todos los países. Si volvemos a Chega, lo que dicen es: desde hace 50 años vivimos en una sociedad en decadencia. Con lo cual, previo a esos 50 años, vivíamos en una década, en una sociedad de esplendor, ¿no? Evidentemente, como decía, hay un contexto generalizado, pero si queréis, Trump, por ejemplo. Lo digo para que no tenemos por qué mirar simplemente pasados autoritarios, a la hora de ver la cuestión de la nostalgia como herramienta de construcción política. ¿Cuál es el principal lema de Trump? America First podría ser secundario. De hecho, es volver a hacer América grande otra vez, que ha sorteado una suerte de movimiento reaccionario, el MAGA, ¿no? Claro, ¿qué elemento más nostálgico y reaccionario que intentar recuperar un imperio perdido, ¿no? Lo que pasa es que el imperio no hace tanto que se perdió, ¿no? Pero esa lógica, sobre todo del again, del volver a hacer, es ese elemento nostálgico, esa reescritura de la historia, esa reescritura que en clave norteamericana tiene una lógica de volver a reconstruir el sueño americano, volver a construir el modelo de vida americano en clave autoritaria, ¿no? en el elemento trumpista.
Si aterrizamos en el Estado español, se ve de una forma especialmente fuerte en la extrema derecha y especialmente, evidentemente, en la expresión política de Vox, ¿no? Gracias, Billy. De hecho, también Yolanda, si me controlas el tiempo, vale. Lo digo porque es muy interesante ver cómo la memoria histórica tiene mucho que ver no solo en los discursos de Vox, no solo en la nostalgia como un arma política de construcción política, que ver eso justo al final, sino cómo Vox nace justamente de una disputa por la memoria. ¿Cuándo nace Vox? ¿Os acordáis? 2015, uno. Otro, estoy con igual que lo de los archivos, ¿no? O sea, ¿eh? 2008 dicen otros por ahí. ¿Alguien más? A ver, formalmente 2013. Las primeras elecciones que se presentan 2014. Realmente empiezan en 2007. Para mí, no podemos entender Vox sin el 2007. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el 2007? ¿Lo recordáis? Vale. Y si vamos un poquito más para atrás, ¿qué pasa? ¿Cuándo se hace la primera ley de memoria histórica? Claro. ¿Por qué digo que no podríamos entender el nacimiento de Vox sin la ley de memoria histórica? De hecho, no podríamos entender el nacimiento de Vox sin Zapatero, sin el gobierno de Zapatero. No pongamos a Zapatero, ¿no? Sin el gobierno de Zapatero y, en cierta medida, sin la movilización social que se construye en torno a o en contra de el gobierno de Zapatero, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que hay un elemento fundamental que no podríamos entender al movimiento neoconservador español sin esa lógica de gobierno robado, ¿no? Nos robaron las elecciones, ¿no? O sea, lo de robarnos las elecciones no se lo inventó Trump, ¿eh? De hecho, Aznar, los peones negros y demás ya lo ejecutaron antes, ¿no? Esa lógica patrimonial, yo no puedo perder, yo no he perdido, me lo han robado, porque me pertenece. Este elemento está muy presente. Y en esa lógica de pertenencia se construye todo un movimiento que rompe con lo que sería la tradición de la democracia cristiana europea. ¿Por qué? Entre otras cosas, por el Partido Popular Europeo no es democristiano. No tiene ningún tipo de raíz democrática, ¿no? No hay ningún partido democristiano europeo que articule una movilización social como la que vimos justamente en los gobiernos de Zapatero. De hecho, solo lo hizo De Gaulle en un momento muy particular que fue en respuesta al mayo del 68. Pero tú no ves una derecha agitando social y movilización callejera como la que articuló el Partido Popular, mucho más de lo que hemos visto ahora, ¿eh? No sé si recordáis 1 millón de personas en la calle contra el matrimonio igualitario, ¿vale? No sé si recordáis las manifestaciones contra el aborto, no sé si recordamos las movilizaciones contra la ley de memoria. O sea, lo digo porque en torno a eso se fue construyendo un elemento que también rompe con ciertas paradojas de la izquierda. La derecha no construye sociedad civil, es mentira, claro que la construye. De otra forma, con mucho dinero, por arriba, como lo queramos, pero construye. Y lo que vimos es que la derecha española construyó sociedad civil y construyó una sociedad civil muy fuerte en contra de la ley de memoria, donde hubo toda una campaña no de historiadores, sino de propagandistas, que yo creo que esto también es muy importante. O sea, César Vidal, Pío Mora no son historiadores, son propagandistas, ¿sabes? En donde hay un intento de reescribir la historia. La guerra civil no la empezó Franco, la empezó el Partido Socialista en el 34, ¿no?
No sé si no recuerda. Eso era antes de esa fecha, eso era una herejía en cualquier tipo de facultad de historia. Era directamente una herejía. Vemos cómo se va imponiendo toda una lógica de guerra contracultural en donde el elemento histórico de memoria es una cuestión fundamental de batalla y de disputa. ¿Cuándo gana Rajoy? ¿Recordáis? 2011. ¿Deroga la ley del aborto? ¿Deroga la ley de matrimonios igualitarios? ¿Deroga la ley de...? Claro. ¿Y qué pasa? Que toda esa sociedad civil de derechas neoconservadora que se había radicalizado, que había salido a la calle, que se había articulado en torno a la promesa de cuando lleguemos, cumpliremos, cuando se ve que no se cumple, se empiezan a romper en el marco de un modelo de derecha española no democristiana, sino más parecido al Partido Republicano norteamericano, una especie de catch the all, de atrápalo todo, se empieza a resquebrajar en sectores que empiezan a decir, nos habéis engañado, nos habéis mentido. La derechita cobarde que no cumple. No sé si... Claro, no sé si os recuerda justamente algo. Y ahí vemos que el elemento de la memoria, el elemento de la recuperación y la ley de memoria cumple un papel muy importante. ¿Cuál es la primera ley? ¿Cuáles las tres condiciones que pone Vox para apoyar al gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía, que es el primer sitio en el que entra 2018? De las tres condiciones, una que pone es la derogación de la ley de memoria histórica. En todos los gobiernos en los que ha entrado Vox o ha dado su apoyo desde fuera, la petición siempre ha sido la derogación de la ley de memoria, en este caso autonómica, de todos sitios. ¿Por qué? Porque viene justamente de esa traición de los suyos, ¿no? De no haber cumplido con lo que dijeron que iban a hacer. De hecho, la primera ley que inscribe Vox en el Parlamento andaluz es la ley de Concordia. Claro, la primera ley. Eliminación de la ley de memoria andaluza y ley de Concordia. Vale, 2019 entra Vox en el Congreso de los Diputados, ¿no? ¿Cuál es la primera ley que mete? Derogación de la ley de memoria y ley de Concordia. Entra Vox 2023 en los gobiernos de Aragón, Extremadura, Castilla y León y Baleares. Bueno, en Castilla y León no había ley de memoria, pero en las otras tres sí había ley de memoria. ¿Cuál es la propuesta? La eliminación de la ley de memoria en esas tres comunidades autónomas. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular en Madrid? Una de las primeras cosas que hace cuando entra: acabar con la placa de los fusilados del cementerio de la Almudena. ¿Qué es otra de las cosas que hace? Ir a tirar con martillos la placa de Largo Caballero en Nuevos Ministerios. Y vemos, justamente, no sé si os recordáis, a Macarena Olona, que en ese momento era portavoz del Congreso por parte de Vox, haciéndose un vídeo, ¿no?, mientras destruían la placa de Largo Caballero, al que le dice: este es el que empezó la guerra civil, ¿no?, el Lenin español, ¿no? Vemos ahí cómo esa lógica de conflictos culturales, el tema de la memoria, cumple un papel fundamental en la construcción de una mezcla de neofranquismo neoconservador, ¿no?, que sería el primer Vox. De hecho, ahora estamos en una vuelta de tuerca, estamos en un segundo Vox, ¿vale? Estamos ante una lepenización de Vox. De hecho, tenemos que entender las crisis actualmente de Vox no por una cuestión de que se lleven mal o que tenga problemas personales, que no lo sé ni me importa, sino
en una lógica de cambio, de giro político, en donde viejas figuras de esa lógica neoconservadora, como Espinosa Los Monteros en su momento, Ortega Smith actualmente, molestan. Ya no son funcionales para este nuevo giro político. Y ahora tenemos un giro político dentro de Vox, en donde prefieren a un joven como Queró que a un antiguo militar como Ortega Smith, ¿no?, que se enfunda la rojigualda y va nadando hasta Gibraltar, ¿no?, para poner la bandera, ¿no? Digo porque ese señor se hizo famoso así, digo, en la extrema derecha. Esa fue parte de su campaña en las elecciones europeas del 2014, ¿vale? Queró no habla en esos términos, no construye la neurosis identitaria españolista en torno a enfundarse la rojigualda, sino a enfundarse antes se vivía mejor. Por ende, con Franco se vivía mejor. Si vemos, hay una redisputa de la historia en otros términos a las que lo disputaba el primer Vox. Mucho más inteligente y mucho más peligrosa. Y que conecta con sectores juveniles mucho más que un señor nadando hasta Gibraltar. Es ese que te dice una familia española, una casa. Ese es el que te dice que el que creó las vacaciones pagadas, el que creó el domingo, el que creó la seguridad social, ¿no? Ese construía España. Y yo quiero volver a esa España. Ese es el relato que tenemos ahora mismo en disputa de la memoria, en donde desactivan la figura de Franco para convertirla en un meme. La desactivan políticamente de todo lo que tuvo la dictadura, en donde Franco cumple tanto la función de ser un meme como la función de ser un significante vacío, como la función también, ¿por qué no decirlo?, de ser un refugio identitario que aporta seguridad en momentos inseguros. ¿Cómo hemos visto, por ejemplo, la utilización de la recuperación de la imagen de Franco? ¿En qué tipo, en los últimos años, en qué momentos hemos visto picos, especialmente de neofranquismo, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? La Dana. La Dana fue un ejemplo maravilloso en donde se recupera la imagen de Franco como una lógica de padre protector de la patria que construyó pantanos para protegernos. Pues los construyó él con sus manitas, O sea, no sé si os sabéis, eso si no os lo han contado os lo digo yo, con sus manitas, hay archivos, están ahí escondidos, ¿sabes? Para protegernos. Y los fanáticos, el fanatismo climático ha hecho la destrucción de esas presas que nos protegían, ¿no? Hemos visto incluso hablar de cómo ya no solo construyó pantanos, sino que Franco, para los incendios, ¿cómo se llama? Cortafuegos, ¿no? Creaba también cortafuegos, y cuando hay un apagón, Franco creó centrales nucleares para que nunca tuviéramos un apagón, ¿no? O sea, vemos cómo esa es la disputa actualmente de la memoria, que no tiene una disputa de pasado, sino que tiene una disputa de presente. Incluso estamos hablando de la desclasificación del 23F. La desclasificación del 23F no tiene una disputa de pasado, tiene una disputa de presente. Es una magnífica campaña para devolver al emérito a casa, para que vuelva y muera tranquilo en su casa, ¿sabes? Es una cortina de humo legitimadora de, no, pero si este señor trajo la democracia, ¿sabes?, a este país. Por eso la memoria es tan problemática. De hecho,
es interesante. Yo siempre suelo citar una entrevista de Fernando Suárez, no sé si le conocéis, exministro de Trabajo con Franco, ¿no? Y sobre todo uno de los 7 magníficos, de los 7 fundadores de Alianza Popular, ¿no? Que afirmaba una obviedad histórica en una entrevista del Mundo con la cual me gustaría acabar, ¿no? Aunque sea una obviedad histórica, yo creo que no está de menos citarla, porque yo creo que ha sido bastante escondida y maquillada por los relatos oficiales de la transición, ¿no? Cito textualmente: Franco fue el propulsor de la monarquía. Y si se deslegitima al franquismo, se convierte a Franco en una figura comparable al de esos grandes dictadores sanguinarios de la humanidad, se le da una connotación a la corona que la pone en riesgo. Si deslegitimamos a Franco, estamos deslegitimando al rey. Creo que ese elemento ejemplifica muy bien otra parte del combate por la memoria, en donde no solo se conjuga la extrema derecha, sino se conjuga el régimen del 78. Un régimen del 78 que nunca ha querido abordar adecuadamente el combate por la memoria, porque sabía que abordar el combate por la memoria, en cierta medida, era también poner en cuestión los propios pilares del régimen del 78, en donde la monarquía es un pilar fundamental del mismo. Por eso, muchas veces, aunque parece extraño, hemos visto ciertas confluencias en el intento de deshistorioizar la propia dictadura, la propia transición y el propio régimen que se construyó. Y por eso la memoria, para mí, no solo está en disputa, sino que la memoria es un arma de presente para poder construir futuro. Creo que Walter Benjamin decía que había que intentar leer la historia a contrapelo, de tal forma que nos permitiera encender en las, podríamos decir, chispas de las cenizas de las luchas del pasado, las luchas que vendrán. Yo creo que la memoria es una forma también de recuperar esa lógica de lucha, de presente, para construir futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y ahora cierra la mesa, luego abriremos turno de palabra, ¿vale? Pero ahora la última intervención, camarada Billy Meyer, que ha sido también eurodiputado, militante del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. Así que, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos y a todas, compañeros y compañeras, camaradas, y encantado de compartir estas ideas importantes y sobre todo que abren la necesidad de seguir combatiendo y luchando, ¿no? Con Miranda, con Marta y con Miguel. La resistencia a la dictadura franquista, es decir, el movimiento obrero, el estudiantil y las fuerzas de la cultura, los verdaderos protagonistas de la conquista de las libertades, han sido un objetivo por parte del PP y del PSOE, sobre todo del PSOE de Felipe González, para silenciar o mitigar su verdadero protagonismo a favor de la construcción de una leyenda, un mito, sobre una transición pacífica pilotada por unas élites y por un rey impuesto por Franco. La realidad de la transición fue otra. En ese periodo se produjeron 134 asesinatos cometidos por el Estado. Solo en los primeros meses de 1976 hubo cerca de 18.000 huelgas y se estima que durante la transición el Tribunal de Orden Público incoó entre 8.000 y 10.000 procedimientos contra las personas de la resistencia, es decir, el 60% de todos los expedientes incoados por el TOP desde su creación en 1963. Esa transición violenta fue utilizada por las élites y los aparatos del Estado de la dictadura para frenar una ruptura democrática. Ténganse en cuenta que durante la Revolución de los Claveles, en Portugal solo se produjeron 4 muertos.
Ese mito, esa leyenda, intentar prevalecer hasta el día de hoy con la mal llamada desclasificación de los papeles secretos del 23F. Papeles incompletos, sin audios, sin vídeos, apócrifos y en algunos casos con notas construidas por los servicios secretos como la atribuida al Partido Comunista de España para exculpar al Borbón, el golfo, el delincuente, por su conocimiento y protagonismo, por acción o omisión, era responsable del golpe de Estado del 23 de febrero. La recuperación de la memoria de la resistencia ha sido una batalla democrática, como decía Miguel, y seguirá siéndolo frente a los y las herederas de la dictadura, Partido Popular, Vox, que se opusieron a la tibia ley de Zapatero, de memoria histórica, y a la ley 2022 de memoria democrática. El Partido Popular condensó su visión sobre la memoria democrática en la respuesta que dio en 2014 al entonces relator de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia y la reparación de garantías de no repetición. Pablo de Greiff, entonces el relator, emitió un informe instando al gobierno de Mariano Rajoy a reparar a las víctimas del franquismo y a considerar que la ley de amnistía no debería considerarse como una ley de punto final. El ministro de Justicia de entonces, Alberto Ruiz Gallardón, en nombre del gobierno respondió que en referencia a la ley de amnistía, que tal ley era resultado de la reconciliación y que solo a través del olvido, la amnesia y el perdón era posible la reconciliación. Esa respuesta del gobierno del PP sintetiza claramente lo que ha sido la posición de la derecha y posteriormente la ultraderecha. En ese contexto, donde la derecha española y en el último periodo la ultraderecha han frenado u obstaculizado acciones legislativas de justicia transicional, reacios a condenar la dictadura franquista en las Cortes Generales o en el Parlamento Europeo, la derecha y ultraderecha han sido y son un obstáculo para la aprobación de las leyes de memoria y de su aplicación. El derecho penal internacional, el Estatuto de Roma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, el derecho internacional humanitario, dieron lugar a lo que se denomina justicia transicional, que obliga a los estados que padecieron, como el nuestro, dictaduras, a investigar, juzgar, reparar y dar garantías de no repetición. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma, los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional y que no prescriben son, entre otros, el exterminio, la tortura o la desaparición forzada de personas. En este punto, los tribunales españoles, al día de hoy, siguen rechazando las denuncias presentadas por personas de la resistencia que sufrieron violencia o torturas por la Brigada Político-Social u otros cuerpos policiales de la dictadura. Fue el caso de las querellas presentadas por Carles Vallejo o Gerardo Iglesias, el primero torturado en 1970 en la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, en Barcelona, y el segundo torturado en 1963 en la comisaría de Oviedo. En ambos casos y en casos similares, los tribunales inadmitieron la querella, aduciendo que la ley de amnistía de 1977 considera esos hechos amnistiados, como esos y tantas querellas que hemos presentado personas torturadas. Para el entonces relator de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, en su informe de 22 de julio de 2014, reiteraba, textual, las recomendaciones formuladas por varios mecanismos internacionales de derechos humanos sobre la incompatibilidad de los efectos de la ley de amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por España, incluyendo el artículo 2, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalando que estos compromisos fueron contraídos con anterioridad a la adopción de la ley de amnistía. En efecto, la ley de amnistía fue adoptada el 15 de octubre del 77, pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificada meses antes, el 27 de abril de 1977. Efectivamente, los delitos de lesa humanidad, como el exterminio planificado durante la dictadura contra todo el vestigio de resistencia o la tortura, son imprescriptibles y, por tanto, deberían de ser objeto de investigación criminal. Pero el Poder Judicial, un poder que pasó de la dictadura a la democracia sin ningún tipo de ceses o destituciones, sigue en una actitud insumisa frente al derecho internacional. En este sentido y en este punto,
se convierte en el brazo judicial de la derecha y de la extrema derecha. Desgraciadamente convivimos en una era de la impunidad. Tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, que como sabéis produjo más de 100 millones de muertos y una terrible devastación, con la decisión aquella que tomó el régimen nazi en 1942 para planificar de forma industrial el exterminio de judíos y de toda la oposición al régimen nazi, de comunistas, socialistas, demócratas, gitanos, homosexuales. Después de ese horror, de ese terrible horror, los aliados que derrotaron al nazifascismo y al militarismo japonés pactaron las bases de un nuevo derecho internacional para evitar a las siguientes generaciones el flagelo de la guerra, declarando de forma constituyente la prohibición de la guerra. Aquel intento ha sido dinamitado ante la pasividad de la comunidad internacional. Comenzó con la guerra de Yugoslavia, el ataque a Afganistán, a Libia, el genocidio palestino, el ataque reciente a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro, las agresiones militares a Irán, al Líbano, al Siria, el bloqueo criminal de Cuba, las amenazas de anexión territoriales a México, Panamá o Groenlandia. Estamos en la era de la impunidad. Lo decía antes Miguel, en nuestro caso no es un caso aislado. Es decir, la lucha contra la impunidad en España y en el mundo pasa a ser una de las prioridades de las personas comprometidas con la justicia y unas relaciones internacionales basadas en la cooperación y en la Carta de las Naciones Unidas y su estricto cumplimiento. La lucha, por lo tanto, sigue. Hoy más que nunca, la lucha antifascista debe ser una de las prioridades de las personas demócratas y progresistas para hacer cumplir la ley de memoria democrática en todo el Estado y evitar que en los próximos gobiernos que puedan constituir el PP y Vox, paso página, si puedo, comiencen una deconstrucción de todas las conquistas sociales y de derechos civiles del movimiento obrero y feminista y atentando a los servicios públicos, a las personas migrantes o a la desprotección de la población más vulnerable. Finalmente, en todas las capitales europeas de los países que sufrieron los regímenes criminales nazifascistas, en los edificios utilizados para la persecución, detención, tortura, asesinato o deportación de las personas miembros de la resistencia, existen placas en recuerdo y homenaje a las víctimas o se convirtieron en lugares de memoria antinazi y antifascista. Así, en Berlín, en los cimientos de lo que fuera la sede de la Policía Secreta del Estado, la Gestapo, en la calle Wilhelmstrasse, se encuentra el Museo Topográfico del Terror, para conocimiento de lo que fue la maquinaria brutal, represiva del nazismo y en homenaje a todos los alemanes y alemanas que opusieron resistencia, muchas de las personas dando la vida en el mismo edificio o en los campos de exterminio. En París, en la Rue Lariston 93, el edificio que fue el centro auxiliar de la Gestapo francesa durante la ocupación alemana, se colocó una placa en homenaje a la resistencia torturada en este edificio durante la ocupación 1940-1944 por los franceses agentes auxiliares de la Gestapo. Además, en el este de París existe el Museo Nacional de la Resistencia con todos los archivos documentales del periodo de la resistencia al régimen colaboracionista de Vichy y a la ocupación nazi, y es habitual ver en todas las calles de París placas recordando episodios de la resistencia. En Roma, en la vía Tasso 145, en el edificio que fue sede del Comando de Seguridad de las SS, se organizó el Museo Histórico de la Liberación, y en Milán se encuentra el Museo Nacional de la Resistencia, que para justificar su existencia, el ministro italiano de entonces de Cultura afirmó: es importante que haya un lugar nacional para recordar a las futuras generaciones lo que han hecho nuestras madres y nuestros padres para darnos la libertad, que hoy damos por descontado, y que no es en absoluto obvia. En Oslo, en la fortaleza Akershus, existe el Museo de la Resistencia a la ocupación alemana de 1940 al 45. En Ámsterdam, en la planta Kerklaan 61, se puede visitar también el Museo de la Resistencia. Podría continuar con todas y cada una de las capitales europeas que sufrieron el horror nazifascista, y en todas ellas se acordó rotular en los edificios utilizados para perseguir a la resistencia placas en su recuerdo en homenaje a su lucha por la libertad y la liberación.
Y en todas esas capitales, los lugares de memoria, los museos o las rotulaciones de aquellos edificios siniestros de represión se decidieron por acuerdo de todos los partidos, de la derecha y de la izquierda. La excepción europea es Madrid, la capital, y la antigua Dirección General de Seguridad. Centro de detención, tortura y, en muchos casos, asesinatos de la Brigada Político-Social, la policía franquista creada en 1941, a imagen y semejanza de la Gestapo, con el asesoramiento del nazi Paul Wincher, ayudante de Heinrich Himmler. Yo sé que el gobierno ya ha decidido que se declare lugar de memoria, pero ya hay un recurso por parte del gobierno de Madrid para evitar que se convierta en centro de memoria. Por las celdas de aquel edificio siniestro pasaron miles y miles de hombres y mujeres de la resistencia antifranquista que no se rindieron desde el mismo momento del golpe de Estado al gobierno legítimo de la República. Personas republicanas, socialistas, anarquistas, comunistas, sindicalistas o simplemente demócratas, todas ellas unidas en el objetivo de acabar con la dictadura y recobrar las libertades. Fueron detenidas, torturadas y en muchos casos asesinadas en el mismo edificio a manos de la Brigada Político y Social. Las paredes interiores de ese edificio, sus sótanos y despachos, conocieron el terror, la impunidad de la dictadura y la resistencia heroica de la oposición plural a la dictadura franquista. ¿Cómo es posible que este edificio sea la única excepción europea en recordar a las víctimas que sufrieron la persecución del fascismo? Yo tengo la respuesta. Es sencilla. Porque la derecha española, me refiero al Partido Popular, a diferencia de sus socios europeos de aquella época, no fue ni es antifascista. La significación del edificio de la antigua Dirección General de Seguridad, hoy sede de la Comunidad de Madrid, como lugar de memoria democrática, y la rotulación en su fachada para recordar y homenajear a las personas de la resistencia detenidas, torturadas o asesinadas en el antiguo edificio de la Dirección General de Seguridad, es una asignatura pendiente de la democracia para con la memoria de todas las personas que fueron allí encerradas, torturadas o asesinadas por defender la libertad, esa palabra bella tan manoseada y manchada por la derecha y la ultraderecha española. Y si tengo un poquito más de tiempo, que no lo sé. Sí. Tengo un poquito más de tiempo. Un poquito, 4 minutitos te quedan. Bien, me voy a referir a una cuestión que pasa casi desapercibida, pero que se puede entender bien lo que significó el fascismo, que no es ni más ni menos que es una respuesta del capitalismo cuando se siente con incapacidad de acumular capital y garantizar la tasa de ganancia. Es decir, el fascismo siempre aparece de la mano del capitalismo. Y hay un caso que yo creo que explicita bien esta relación entre el capitalismo y el fascismo, y es lo que se llamó el trabajo esclavo durante la Segunda Guerra Mundial, y en España también el trabajo esclavo con los presos republicanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nazi utilizó a 12 millones de personas como trabajos esclavos. Prisioneros de guerra, judíos y todas las personas que estaban en los países ocupados, entre ellos republicanos que estaban en Francia, fueron destinados a hacer ejercicio esclavo. ¿Quién se ha beneficiado del trabajo esclavo? La empresa alemana IG Farben, Siemens, BMW, Volkswagen, Daimler-Benz, Krupp, Thyssen. Estas empresas que existían y que existen fueron las grandes beneficiadas del trabajo esclavo. En España los 90.000 presos republicanos fueron enviados a 121 batallones laborales y otros a 8.000 talleres militares. ¿Para qué? Pues para lo que destruyó el fascismo, levantarlo, pero con trabajo esclavo. Empresas beneficiadas: San Román Agromán, Banús Hermanos, Ugarte y Cía, la Sociedad Constructora Ferroviaria, Renfe, Carbones Asturianes, Minería Industrial Pirenaica, Minas del Bierzo, Babcock y Wilcox, la Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier, Industrias Engaña, Compañía de Ferrocarriles Medina del Campo y Zamora y la Iglesia Católica, además del canal de Riego de Guadiana y los sobresaltos de agua en Cantabria. Diferencias.
En primer lugar, esto es una asignatura nuestra pendiente. 90.000 esclavos que están pendientes de reconocimiento y de reparación. 90.000 personas que muchas de ellas han muerto. Diferencias. En Alemania, en el año 2000 se creó una fundación que se llama Memoria, Responsabilidad y Futuro, que destinó más de 4.400 millones de euros para compensar a todas las personas que utilizó el régimen nazi como trabajo esclavo. Desgraciadamente, de los 12 millones, lógicamente la mayoría han muerto, pero sí han recibido más de 1,5 millones de personas que fueron esclavos una compensación. Digo esto y termino con esto para que el factor del capital no se nos olvide. Es decir, el origen de todo esto es de este capitalismo salvaje que cuando se ve en peligro pone en marcha mecanismos políticos de gran excepción, acabando con las libertades, acabando con todo lo que significa los derechos humanos, para garantizarse una cosa elemental, que es acumular capital, garantizarse los beneficios. Y por eso termino con esto, porque creo que debemos seguir explorando y avanzar también en lo que es la respuesta de la reparación a este tipo de personas que sufrieron ese trabajo esclavo. Nada más. Pues muchísimas gracias a las tres. Ahora vamos a abrir el turno de palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Incluso una reflexión nos dejamos también, ¿eh? Luna, ¿micro para el público tenemos o uno de estos? ¿Cuál es el más largo? Venga, tomamos. Pues mira, yo tengo una pregunta para ti, Miguel. ¿Has estado reflexionando un poco de cómo ahora están cambiando las figuras de Vox y tal, que antes estaba como más encumbrado, pues es Ortega Smith, Espinosa Los Monteros? Y yo te pregunto, ¿y Abascal? ¿Qué pasa con él? En plan, me refiero, Abascal yo no creo que esté como en el mismo punto que los otros de que ya no se lleve tanto su figura, sino que creo que sí que se ha mantenido en auge, mientras las de otros que a lo mejor podían tener un perfil parecido, más, pues un señor más clásico, tal, están yendo para abajo. ¿Tú qué opinas de esto? Por ahí, venga, animaros, tenéis preguntas seguro. Por internet también podéis, ¿eh? Os recordamos que tenéis el chat habilitado. Yo tengo una para Marta y para Billy, porque hay una cosa de lo último que ha dicho Billy que conecta con una cosa que ha dicho Marta. Marta ha dicho, los archivos sirven para también registrar la propiedad. Y hay una cosa muy interesante, muy dura de la guerra civil, que es que arden todos los archivos de propiedad y tras arder los archivos de propiedad se producen las inmatriculaciones, no solo a nombre de la Iglesia, sino a nombre de grandes familias, y a través de ahí se puede entender la estructura de propiedad de la tierra, por ejemplo, de la zona noroeste de Madrid, en relación a las familias vencedoras de la guerra. Y por lo tanto se puede entender la burbuja inmobiliaria y por lo tanto se puede entender la crisis de vivienda actual. Y yo lo que me gustaría es si podríais articular una idea de, bueno, como hoy, que han pasado ya más de 80 años de todos estos sucesos, cómo podemos articular no una lucha solo en el relato y que esto se sepa, sino cómo podríamos articular una lucha con consecuencias reales ante estas personas, empresas y familias que se lucraron del trabajo esclavo y que robaron la propiedad de la tierra a otras personas, bueno, pues para llevarlo más allá de lo simbólico, que es súper importante, y llevarlo también a una cuestión de consecuencias prácticas sobre nuestro sistema económico. ¿Uno más? ¿Alguien? ¿No? ¿No? ¿Contestamos? Miguel... ¿Gaby? Claro, yo tengo una pequeña pregunta, aunque sea un poco así, que es ¿qué valor tiene un archivo si ese archivo es una mentira? Pero yo, como hemos visto ahora con la clasificación que está, del 23F y con el tema del archivo con el PCE,
¿qué sentido tiene en el sentido un archivo? Entiendo la motivación detrás de archivar una mentira, pero entonces, ¿qué sentido tiene el archivo si se pueden colar mentiras? Que contesten y luego abrimos otra ronda, ¿vale? Para que así, no sé, porque así tienen más tiempo. Miguel, ¿le das tú con la de Luna? Sí, claro. Venga. O sea, yo creo que, o sea, Abascal es el jefe. O sea, entonces, digo en el sentido de que cambiar al jefe siempre es más complicado, ¿no? O sea, el cambio de sobre todo en una estructura tan sumamente jerárquica como la de Vox, ¿no? Para mí el cambio de figuras, como intentaba expresar antes, es un cambio de políticas. No solo por un tema estético, ¿no? Es verdad que alguien como Ortega Smith pues conecta un poco, por, a lo mejor, con la clase obrera en Vallecas, ¿no? Y a lo mejor un chaval más joven y tal, con un pendiente y demás, pues puede conectar con Mosqueró, que yo creo que va a ser el candidato de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que conecta más con ese público. Pero creo que no es solo una cuestión de imaginario, ¿no? O sea, lo digo porque, por ejemplo, creo que uno de los grandes artífices, o sea, para mí hay dos grandes artífices en el cambio en el giro político de Vox, que quiere dejar de ser una escisión neoconservadora del PP para convertirse en un partido más parecido a lo que sería el lepenismo en sus diferentes fórmulas. De hecho, el propio Queró ha formado parte de la fundación de Marichel Le Pen, o sea, se ha formado en esa lógica, porque mucha gente dice, no, se ha formado la Complutense en un de historia, sí, bueno, sí, y en fundaciones de extrema derecha, o sea, que no, lo digo porque también parece, ¿no?, un cierto blanqueamiento, ¿sabes?, también de algunas figuras cuando nos parece que dice algo inteligente, ¿no? O sea, y entonces intentamos como blanquearlo, ¿no? No, bueno, este señor viene, o sea, tiene think tanks, también piensan, la extrema derecha piensa y piensa muy bien, o sea, no minusvaloremos en ese sentido. Espinosa Los Monteros no solo era un pijo, no es verdad, no solo era un señorito, o sea, sino que es que Espinosa Los Monteros lo primero que hace cuando empieza a emerger Vox electoralmente es irse a la City de Londres a tener una reunión con los grandes empresarios de la City de Londres a decir, oye, si gobernamos, no os preocupéis que aquí no hay problemas, ¿no? O sea, ese modelo está en disputa y ha perdido dentro de Vox. Y yo creo que hay que entenderlo así. O sea, hay un cambio político dentro de Vox. Vox, cuando entra al Parlamento Europeo, entra en un grupo muy particular, ECR, los reformistas y conservadores europeos, que hasta ese momento estaba gobernado sobre todo por la extrema derecha polaca. Tradicionalmente era el de los Tories y luego fue el de los polacos y ahora realmente es el de los polacos con los italianos, Meloni, ¿vale? Que supuestamente es la gran amiga de Abascal, lo digo porque les vemos en Navidad, ¿no? Juntos a Meloni y a Abascal. Pero Abascal ha dejado a Meloni, aunque sea su gran amiga. De hecho, no le vemos con Le Pen en un 600, ¿sabes? Sino la vemos con Meloni. Pero ¿con quién se ha ido Le Pen? ¿Con quién se ha ido Abascal? ¿Con quién se han ido? Con Patriots, el nuevo grupo de extrema derecha que es Le Pen, Wilders en Holanda, Orbán, nunca confundir con Urban, es importante. Me ha pasado más de una vez, sobre todo en el Parlamento Europeo, y me sigue pasando. En algún momento diré una anécdota muy complicada de eso. No sé si recordáis, breve inciso, no sé si recordáis que hubo en el confinamiento del COVID un escándalo de un diputado de extrema derecha que le pillaron una orgía homosexual y demás y que intentó escaparse porque estaba cometiendo no por la orgía, sino porque estábamos confinados y había 40 personas, o sea, haciendo un bucaque, ¿sabes? Entonces no, era como... Le pillaron y era un diputado de Orbán, ¿vale?
Pues TV3 subtituló abajo un diputado de Urbán, ¿sabes? Nunca he recibido más llamadas y mensajes Identifícate. por haber estado 10 años en el Parlamento Europeo. Diciendo, ¿qué hacen tus diputados? ¿No? O sea, claro, o sea, lo digo para que veamos, o sea, lo complicado que es una U por una O, ¿eh? O sea, entonces yo creo que ellos están haciendo un giro. Para mí el cambio de grupo parlamentario en Europa dice mucho. El cambio, la ruptura con los gobiernos, con el Partido Popular, que alguna gente dijo Vox se está suicidando. ¿Sabes? Yo creía que no. Ellos entendían que el momento político era el momento de la impugnación y no del gobierno. Ellos lo entienden bien. Empiezan a ver que les está saliendo también problemas por la derecha, o sea, el vice también les presiona, y yo creo que esto también hay que entenderlo. Y si vemos, la ruptura de los gobiernos a día de hoy les ha salido bien electoralmente. Les ha salido bien, ¿sabes? Porque mucha gente empezaba a volver a votar al PP. Y ahora ha vuelto a Vox incluso con más fuerza. Pues como cambiarte de grupo, como romper gobiernos, hay que también cambiar de figuras. Y yo creo que a Abascal es más difícil cambiarlo, a Ortega Smith es prescindible, ¿sabes? En ese sentido. Por lo que has comentado antes de que es la figura más visible, ¿no? Claro, porque al final no deja de ser una persona que representa ideas que tú ya no quieres que represente el partido. O sea, porque ellos saben que ese electorado no va a cambiar. ¿Sabes? O sea, no va a mudarse al Partido Popular. Pero necesitan ampliar ciertos espacios. No sé si habéis visto, hoy ha habido otro caso, se ha agravado la crisis dentro de Vox con Murcia, se cargan. Era el primero en las encuestas, ¿eh? O sea, fijaros hasta qué punto es fuerte la apuesta política que están haciendo, del diseño de política. Que aunque el candidato es el primero en las encuestas en Murcia, tú te lo cargas porque no representa el modelo de partido donde hay una lógica más soberanista, hay una lógica más impugnadora, hay una lógica de construir patria en torno... Una patria que sea más adaptable a la clase obrera. Esa es la apuesta. Claro. Y es hacia donde están yendo. ¿Sabes? Y o entendemos esto, o va a ser muy difícil disputar ese espacio. Y por eso me parecía tan importante incluirlo también dentro del debate de lo de la memoria. Billy, habla tú primero. Si no. Sí. No, en relación a todo lo que es el expolio patrimonial, bueno, se han dado pasos, pero insuficientes como siempre, ¿no? Es verdad que hay un problema documental, porque es verdad que muchos archivos se han quemado, y en relación al trabajo esclavo nos encontramos, como siempre, con la pared judicial. Yo puedo hablar de mi caso familiar. Mi abuelo era un ciudadano alemán que luchó en Madrid en la resistencia como capitán de ingenieros, y al término de la guerra fue condenado a muerte, conmutado a 30 años y un día, y pasó ya la topografía del terror de todos los republicanos que eran juzgados, ¿no? De las cárceles, finalmente terminó en un campamento militar de campo forzado, en Montijo. Y entonces recientemente mi familia y otra familia presentamos una querella criminal para pedir responsabilidades a las empresas que fueron, vamos, y a los responsables de la colonia penitenciaria militar, para exigir responsabilidades. En un tribunal ya se ha echado marcha atrás, y en nuestro caso estamos pendientes que también nos digan lo mismo, porque nos encontramos con este muro de no reconocer que el trabajo esclavo es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, y que por lo tanto los estados tienen la obligación de esa depuración criminal. Hablas de la falta de documentación y de la quema de archivos.
es una constante cuando estamos los archiveros ante quien viene a solicitarnos información, que haya una desconfianza, da la sensación de que nos hemos cargado cosas o que nuestros predecesores se las han quemado. Tenemos constancia de que ha habido archivos, tened en cuenta que el papel o cualquiera de los soportes, y más aún el electrónico, son muy poco longevos si no se cuidan adecuadamente. Pero además es que ha habido destrucciones, en algunos casos con motivos políticos, obvio, y en otros casos, en el pueblo de mi abuela en Cáceres, cuando les pregunté por el archivo del ayuntamiento, me dijeron que después de la guerra es que el papel arde muy rápido y tenían mucho frío. Y yo me lo creo, quiero decir que en mi vida como archivera he visto circunstancias, sobre todo ligadas a la negligencia y a esa falta de conciencia de la importancia del documento. Se dan danas como la de Valencia no actual del año 57, que se lleva por delante gran parte de los expedientes judiciales militares del Tribunal de Valencia que llegaron a Madrid hechos auténticos bloques de barro. Hasta el punto, es que las imágenes serían mucho más claras que lo que os puedo contar, pero cuando el barro se pega a la documentación en un expediente judicial, tú intentas hacer así y además de que se deshace en polvo, no lo puedes separar si no lo pasas a un departamento de conservación. Se podría hacer, es cierto, pero limpiar cada uno de esos vale miles de euros y tienes que seleccionar el que limpias porque no puedes limpiar cualquiera. En Majadahonda la documentación anterior al año 46 o por ahí se destruyó y nadie nos dice por qué. Por eso es tan importante la fuente oral, porque no solo tenemos que saber de los documentos o conocer los documentos, sino cuál ha sido su... Bueno, nosotros en nuestra descripción archivística lo llamamos la historia archivística. Necesitamos saber cómo llega, cómo deja de llegar, qué llega y qué deja de llegar. En Majadahonda yo no sé por qué se destruyó, nadie me lo ha contado, pero sé que no hay. Cuando hablas con el archivero de Majadahonda te dice que no hay nada anterior. Hay que tener en cuenta que los documentos más antiguos de nuestro país se conservan en los archivos municipales. El rey y el alcalde es lo primero que existe en la Edad Media y el documento más antiguo que tenemos en España es del año 700 y pico y está en un ayuntamiento. ¿Vale? Quiere decir que de haberse guardado documentación de Majadahonda seguramente no sería tan antigua, pero se hubiera conservado mucha y muy antigua. Se destruyó. En esos casos es donde tenemos que recurrir a lo que nosotros llamamos fuentes relacionadas. Es muy difícil que tú le tengas que decir a alguien que no hay nada. Siempre se encuentra algo, alguna pista, algún documento relacionado. Cuando en un procedimiento sumarísimo de los tribunales militares, yo trabajé en defensa muchos años y estaba al frente de la sala de usuarios de Moret. Si alguien venía por un expediente judicial y el expediente no estaba, y yo no sé por qué no... Sí. Yo estuve allí durante cerca de 10 años. Yo le puedo decir que el expediente judicial no está, pero en Guadalajara hay una copia de todas las sentencias, porque se tenían que enviar a una central. Entonces, es más difícil localizar la sentencia y tiene menos información que un expediente donde están las declaraciones de los testigos. Muchas de las veces puedes leer incluso quién ha sido el delator. Te puedes encontrar como responsable de sala cosas, bueno, de todo tipo y pelaje. Gente que llora amargamente por lo que está leyendo, porque no es lo que esperaba leer. Y entonces es cuando, contestando a la otra pregunta sobre la mentira, yo suelo decir, los archiveros decimos, la documentación que guardamos es la que ha llegado. Nosotros no la juzgamos, la cuestionamos ni la valoramos. Eso lo hace el que lo lee. Por eso digo que soy la del puesto de naranjas, que sé las que tengo y te las doy para que te las comas tú. Ya me gustaría ser rentista y sentarme del otro lado, pero estoy trabajando en el back office. Los documentos no tienen por qué ser veraces. Yo no sé si son veraces. Yo lo que sé es que un tribunal militar territorial primero instruía sumarísimos de urgencia, que se inventó una modificación jurídica para poder correr e instruir los juicios en horas, para poder ejecutar en horas. La buena noticia es que cuando yo tengo el expediente puede ser veraz o no, y lo que tenemos que contrastarlo con otra fuente. Olga Rodríguez, cuando va con los de la Asociación de Memoria Histórica, dice que al abrir una fosa y abrirse la tierra, se abren las voces. Y se oye a alguien, se te ponen los pelos de punta cuando dice yo lo oí. Y tú ya tienes ahí dos fuentes. Y lo que no ves en el documento o te cuenta una cosa, lo puedes contrastar con la fuente y por supuesto con el hueso.
Y por eso tenemos los bancos de ADN. ¿Necesitamos documentos? Claro. ¿Necesitamos relatos? Por supuesto. Y necesitamos abrir fosas. Cuando a mí me llamaban en defensa y me decían, estoy buscando a mi padre, y yo le pido apellidos y nombre, me dicen, no, lo sacaron. Mal. Porque de las sacas nadie tomó nota. De los juicios sí. ¿Qué es lo que hay en los archivos? Lo que ha llegado. Las instituciones guardan desde el poder, como os he dicho, todo lo que producen. Yo lo que hago en condición de mi cargo, como Urban, lo guarda. Lo que tú haces no. Si no lo guardas tú, no sabemos qué es lo que pasa. Solo tenemos esta visión. Por eso la historia no es que esté sesgada, es que solo tenemos un fragmento. Por eso es tan importante lo que os he dicho de que tenéis que guardar lo vuestro. Por eso es tan insólito que en España se haya creado el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, que no nos lo creemos. Porque es la primera vez que el Estado acomete la responsabilidad subsidiaria de todo aquello que se ha producido por la sociedad. En el caso de que no puedan acometer las responsabilidades de guardarlo y conservarlo, el Estado asume esa responsabilidad, pero hasta ahora solo ha conservado la documentación producida por el propio Estado. Y después de oír a Urban hay una cosa que me hace pensar. En España tenemos 2 centros que conservan la documentación del régimen franquista. Son 2. Uno es el Centro Documental de la Memoria Histórica y otro es el Archivo General de la Administración. El Centro Documental de la Memoria Histórica está en Salamanca y está allí porque era donde estaba la oficina de investigación y propaganda anticomunista. Y se incautaba de todo lo que, conforme el ejército iba tomando territorio, le iba quitando, se iba incautando a los movimientos sociales, no había entonces o concebidos como tales, pero partidos políticos, sindicatos y todo lo que se movía. Lo llevaba y con eso construyó un conjunto documental por y para la represión. ¿Vale? A partir de ahí se generan millones de fichas. Apellidos como nombre, afiliado a la OGT. Apellidos como nombre, miembro del Ejército Republicano. Apellidos como nombre. ¿Por qué? Porque se instruye lo que se llamó la causa general. Una causa general. Con todas las fichas y la información de todos y cada una de esas personas, lo que hace es que lanza una comunicación, y eso está, a todos los ayuntamientos. ¿Qué ocurre? Que yo tengo 2 expedientes, el del ayuntamiento y el de la causa. Al ayuntamiento le llega la petición de información y es espeluznante. Buscad a personas significadas que hayan ido en contra del movimiento nacional. Si no las encontráis, me valen 10 personas al azar. ¿Vale? ¿A quién le piden esos datos? Al alcalde del régimen, al cura y a la sección femenina. No iba a misa. Anotado. Quería separarse, anotado. O sea, no es que fueras un miembro destacado de la CNT y fueras amigo de Durruti personal, no era necesario. ¿Vale? Y con eso se instruye la causa general, que sirve para los juicios y para las sacas. De los juicios tenemos constancia, de la saca no. Pero ¿tenemos algo relacionado? ¿En Majadahonda podemos tener algo relacionado? Podemos tener algo relacionado. En los juicios de Moret, en algunos de ellos cosido, está, además de la instrucción del sumarísimo de urgencia, cómo se aplica eso a sus familiares, qué cantidad de dinero y de tierras les van a quitar. Entonces, no es un sumario per se, pero claro, por eso digo que las leyes hay que redactarlas bien. Si tú me dices que vamos a hacer reparación a las víctimas que les han quitado sus tierras, desconoces que buscar esa información es un trabajo de chino capuchino. Porque tienes que ir apellido como nombre detrás uno de otro buscando en cada expediente judicial si existe eso cosido o no. Y a partir de ahí empezar a tirar del hilo. Ojo, que a veces lo consigues con muchísima tenacidad, pero siempre te encuentras algo relacionado. Y si no, mi suegra, la mujer, te lo contaba, lo que había pasado con todas las tierras. Lo que pasa es que luego necesitas corroborar para instruir un sumario. Pero a partir de un relato, pues lo que pasó con la piedra que se puso en Majadahonda, tiras de un hilo. Siempre hay algo. Yo nunca he podido, o sea, gracias, no sé, al trabajo sordo de los archiveros, siempre hay algún documento desde el cual puedes tirar para saber qué fue lo que pasó. Y si no es el registro de propiedad, que efectivamente se destruyó, tienes otros registros. Es como lo que nos pasa con los niños robados. No hay un registro de los niños que han robado, pero hay documentación de la inclusa. Y ahí sí sabemos los niños qué determinadas monjas hicieron con ellos. No es la fuente mejor,
Los suyos que hubieran abierto un expediente por cada niño que robaban, pero no lo hicieron. Pues habrá que tirar de otro lado. Porque le venía Por lo que sea, no estaban a ello, no estaban muy entretenidos haciendo otras cosas. Pero siempre hay alguna manera, de verdad. Y es muy importante lo que dice Billy, es que además de guardar la documentación, lo que hay que hacer es reclamar. Reclamar y reclamar y reclamar, igual que si se deniega el acceso. No son mentiras lo que se recoge en los documentos del 23F, lo que pasa es que están fraccionadas. O sea, tú no puedes extraer, los documentos se generan en un contexto. Un cartel se genera en el contexto de una manifestación y aquí hay una reunión y una asamblea y se toma la decisión y se toman actas y se hace un diseño y se pasa por la asamblea y este me gusta y este no y pasa, y el cartel es el último elemento de un contexto. Entonces, cuando tú te encuentras con documentación extraída del contexto, no sabes muy bien a dónde te lleva. Por eso es tan importante hablar con los archiveros. Por eso, hombre, los trabajadores esclavos del franquismo están listados en Guadalajara. Todos los apellidos y los nombres, ¿eh? O sea, hay listados y listados y listados. ¿Que a partir de ahí tenemos un expediente del soldado? No, en Guadalajara están solo los listados, pero ya tienes un dato. Y a partir de ahí, los archiveros lo que sí que hacemos es esa labor de referencia. Yo no lo tengo. En mi puesto de naranjas, no. Mira en el de al lado. Que yo sé que ese tiene un poco más. Y normalmente hay algo que tiene relación con lo que estás buscando y que no encuentras. Es muy rara la vez que le tienes que decir a alguien que no hay nada. Os digo, los muertos sacados de sus casas. Ahí es el relato verbal. No hay otra manera. Porque no hay un documento policial, no hacían listados de la gente a la que iban a buscar, no. O sea, era una cuestión de la que no se documenta. Falsedades en los documentos hay a patadas, pero incluso en los documentos medievales. Os podéis hacer una idea de lo que te puedes llegar a reír, de las cosas que cuenta, que son mentira, categóricamente mentira, pero lo contrastas con otro, donde te das cuenta de que lo que ha contado en este, pues no era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Es lo que tienes que averiguar tú. ¿Qué es lo que se saca? ¿Quién es el que ha emitido ese documento? ¿Por qué lo ha hecho de manera falseada? ¿Y por qué lo puedes contrastar con otro que no? Y la cantidad de cosas que pueden llegar a salir, eso por no hablar de errores. A Miguel Hernández le dejan libre, porque en la frontera ha dicho que él era una persona normal y que le han cogido por error. Y es que el que le cogen, pues se lo cree. Y de pronto llega una orden de Madrid y dice, pero perdón, pero ya estoy corriendo ese señor, pero ¿cómo se os ha podido escapar? Segundo juicio. Entonces, es muy interesante los sellos en los documentos, a quién se dirigen, la concatenación de fechas y puedes llegar a darte cuenta que algo es falso o no lo es, o que el relato en ese momento se iba a falsear. O sea que el archivo no es que constate hechos verídicos, esto es lo primero. Lo que constata son los hechos, que están contados en ese momento y de esa manera. Yo he tenido que decirle a alguien, como os digo, en una sala, no llores. Yo no sé si esta declaración de tu padre es verdad. Ha matado a 50, la de monjas que se tuvieron que matar en aquella época. Es una cosa que si las cuentas, vamos, la mitad de la población eran monjas. En el momento que dice, mire, oiga, yo no sé, no he contado las monjas, pero igual su padre matar tan, igual no. O sea, no sé. Esto no quiere decir que lo que ponga aquí sea verdad. Y se lo tienes que decir al usuario. No porque esté llorando, sino porque además, por ejemplo, muchas de las declaraciones eran un sello. Nos hemos dado cuenta de que todas eran un sello con una firma abajo. Se está declarando, o le están poniendo una pistola en la cabeza. Es que claro, la tortura. Bueno, claro. Cuando tienes, por ejemplo, en el juicio de Granados y Delgado, que ahora ya está abierto desde el año 24, me parece que es, 50 años de los documentos, tiene fotografías. Hay muchos sumarísimos de urgencias que no las tienen. Tienen los ojos morados. En una semana más tarde los fusilan. Pero es muy significativa, en los otros no, claro. ¿Alguna pregunta más? A mí ¿puedo recoger esto para que salga? Sí. No, me gustaría saber vuestra opinión particular respecto a los archivos del 23F tan actuales. ¿Qué opinión os merece? ¿Qué fiabilidad creéis que tienen? Me gustaría conocer, bueno, aparte de que las charlas han sido, bueno, me han encantado, de la cantidad de preguntas que nos habéis aclarado, de todo. Porque, bueno, los que no conocimos la guerra ni todo lo peor, pero sí a nuestros padres lo hemos oído hablar y contarnos cada batalla que ojito, qué pena que no esté escrito todo,
porque todos lo escuchábamos como cuentos, los niños, pero ojo, qué pena. Y nada, daros las gracias, que ha estado muy interesante. Yo también, ¿no? Nos ha despejado mucho con los archivos. La verdad es que últimamente he estado viendo alguna exposición, la última El cuerpo errante, y lo que se puede hacer a través de tener cosas guardadas, ¿no? En casas y en los archivos y tal. Nos ha sido a las personas y partidos minoritarios que siempre hemos querido trabajar en estas cosas, no nos lo han puesto fácil. No nos lo han puesto fácil porque sabían que hicieron una traición, entonces eso se tiene que ocultar y claro, ha sido muy difícil. Y entiendo que quien no conoce la historia está abocado a repetirla. Entonces, yo no sé, a partir de ahora que ya hemos ganado bastante, ¿no? Y que ya esto empieza a venir, con los visos que tiene las nuevas elecciones y todo esto que nos traen de cabeza a muchas de nosotras, ¿no? Pero bueno, ante todo, bueno, pues a mí me ha encantado compartir la tarde del viernes con vosotros. Y bueno, pues despejarnos muchas cosas y que siempre es interesante, porque a partir de aquí hay más voces, ¿no? Habéis venido 3 personas y ahora fíjate las que somos. Eso es lo más interesante. ¿Alguna cuestión más? ¿No? ¿Por ahí atrás? ¿No? Me voy a forzar. ¿Alguna pregunta por internet? ¿No? Están callados hoy. Vale. Pues venga, dale y vamos cerrando. Opinión que me merecen los documentos no los he leído. He visto el listado de los documentos que se habían desclasificado. Los documentos, como os he dicho, tienen sentido en el contexto en el que se generan. Lo que a mí, cuando alguien me pregunta, como Urbán el otro día, por algo que está buscando, yo necesito primero información. Necesito saber qué es lo que buscas. Muchas de las veces no lo sabes. Desclasificar documentos es una prerrogativa exclusiva del Consejo de Ministros. Yo creo que hubiera sido deseable que nos hubieran consultado los archiveros, porque no es tanto el documento que está clasificado, como os digo, fuera del contexto, sino por quién está producido. Es decir, en el contexto de un golpe de Estado por parte de la Guardia Civil y con implicación o no de la Casa Real y del Ejército, yo voy a esos órganos productores. Voy a Palacio, voy al sistema archivístico de la Defensa, que es donde se ha ido, y voy al sistema archivístico de Interior, que son documentos que han pasado por fase histórica al Archivo General de la Administración o que podían tener impacto sobre el Servicio de Exteriores, entonces me voy a la AGA o al Ministerio de Exteriores. O sea, yo iría atacando a cada uno de esos órganos, preguntándoles a los archiveros ¿qué hay? Hay que tener en cuenta que los archiveros tenemos derechos de acceso a la documentación, incluso aunque tenga un sello de secreto y reservado. En el único sitio donde a los archiveros, si teníamos ese acceso, nos obligaban a tener una habilitación especial de seguridad, era Defensa. De hecho, yo, como no la tenía, había cajas que cogía así y las ponía así al general. Yo no puedo mirar el contenido de esa caja si no tengo esa habilitación. Eso en Defensa, ¿vale? Pero si hay archiveros que sí la tienen, sí saben lo que hay y sí te pueden decir qué tipo de documentos hay, qué tipo de datos contiene e informar al alto cargo que va a tomar la decisión, que es el Consejo de Ministros. ¿En función de qué parámetros? El Consejo de Ministros decide. Porque la ley de secretos oficiales no solo es del año 68, sino que se remite a materias clasificadas. En un documento se habla de muchas cosas, no solo de una. Yo tengo mucha desconfianza en el proceso de desclasificación de documentos, de selección de los documentos que se han clasificado, los motivos por los que se ha clasificado y los motivos por los que los demás permanecen clasificados. No me vale la seguridad y la defensa del Estado porque es muy vacuo, necesito más. Eso como ciudadana. Como archivera, es que no sé si han consultado a mis compañeros antes. A mí desde luego no. Es verdad que yo no tengo documentación de esa índole, pero les han preguntado antes, no digo después, para decirles, oye, desbloquea esto. No. ¿Qué hay? ¿En calidad de qué? ¿Producido por quién? ¿En el curso de qué? ¿Cuál es el contenido? Yo, alto cargo, ¿debo desclasificar esto? Pero tiene razón Urbán. ¿Por qué el 23F? Pero vosotros sabéis la cantidad de documentación que hay clasificada. Quiero decir, vale, sí, es que estamos en los cincuentenarios de casi todo, que este no es el caso, pero yo qué sé, la documentación de Franco sigue estando en su casa. La documentación de Felipe González está en su fundación.
Y eso es un delito tipificado en el Código Penal. Ese señor no se puede llevar papeles que son los que producen el curso de su gestión como presidente del gobierno. Las cartas a su mujer sí, pero los documentos con sello de presidente no. Entonces, ¿cuántas cosas no se hacen a pesar de que tenemos las herramientas jurídicas, administrativas y... Pues muchas. Es un globo sonda, creo yo, como ciudadana, no ya como archivera. Hay un escritor que ha investigado mucho sobre el 23F, que lo tituló La farsa del 23F. Porque él, yo no lo he leído, pero me lo he comprado. Porque ha hecho varias comparecencias públicas refutando todo lo que significaba de que aquí estaba la verdad. O sea, en lo que han desclasificado. Y él, con la documentación que tiene, dice que falta muchísima información y mucho de lo que se ha desclasificado son papeles del servicio de inteligencia, que lo escribían, su opinión, no el hecho que se estaba produciendo, sino de tal manera para ver si en un momento crítico podían salvar cualquier interpretación que diría que el rey estaba de alguna manera implicado en el golpe. Y lo que hace falta es una ley que garantice todo lo que son los clasificados, ¿no? Bueno, sí, las nuestras de secretos oficiales. Por eso que es todavía de la época de Franco y que por lo tanto lo que hace falta es ya tener una nueva ley que garantice efectivamente el acceso público y con límites de tiempo, temporales y con las mínimas limitaciones, claro, porque eso de la seguridad del Estado, es una cosa muy etérea, ¿no? De hecho, la seguridad del Estado puede ser defender a la corona. Claro. Claro. Digo por mencionarlo, ¿eh? Sí, sí. Vale, todo. No, para terminar sobre esto del 23F, o sea, yo creo que hay 3 elementos clave del 23F que no se responden con estos documentos, ¿no? O sea, ¿quién era el elefante blanco? O sea, eso no sale. O sea, no sale. No sale realmente qué habló Armada con el rey. O sea, eso no aparece como tal. Y apenas sale tampoco todo lo que sería la trama civil del golpe. Que eso también es un elemento muy importante. Pero es que eso no está en los archivos estatales. No, yo no digo, claro, o sea, pero digo en lo que sería el tema de archivos, ¿no? O sea del 23F. De hecho, el propio Milá, que era un militante de extrema derecha de Fuerza Nueva, que él se reconoce abiertamente en la trama civil del golpe, ¿no? Él comenta que él le encargan comprar ropa en el rastro para hacerse pasar por un comando de ETA que iba a entrar al Congreso de los Diputados. Y que Tejero y los suyos iban a entrar como para intentar proteger y capturar al comando de ETA y entonces justificar como una lógica de golpe blando ante la incapacidad del gobierno de asegurar el orden y la seguridad y demás, ¿no? O sea, como que hay mucho de las incógnitas que que con los documentos que están encima de la mesa no se responden, y en cambio con los documentos que se ha desclasificado sí lo que se hace es, podríamos decir, cimentar, corroborar, apoyar la versión oficial, ¿no? Ese es el elemento clave. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que el 23F es uno de los mitos fundacionales de nuestra democracia. Y es el mito fundacional del juancarlismo, no de la monarquía. No sé si recordáis que hasta hace no mucho tiempo te decía, yo soy republicano pero juancarlista. ¿Qué mierda es eso? ¿No? O sea, pero es que eso lo hemos escuchado un montón, ¿no? El juancarlismo. No, es que no, yo es que soy republicano pero Juan Carlos, ¿no? El de la moto. El rey, pero el bueno. El que Claro. paró, que se bajó de la moto. O sea,
Es verdad que no hemos encontrado todavía el felipismo, o sea, eso todavía de momento no ha salido. De hecho, la extrema derecha es curioso que le llaman felpudo sexto, ¿no? Pero es interesante ver esto porque lo que hay para mí es un intento de recuperar parte de ese mito fundacional de la democracia y del régimen del 78, recuperar ese juancarlismo del que hablábamos para que el día después de desclasificar los documentos sale nuestro amigo Feijóo diciendo que vuelva al emérito. Al día siguiente de que Feijóo diga que vuelva al emérito, no sé si lo habéis visto, hoy ha salido Zarzuela. Y Zarzuela ha dicho, yo si quiere volver, que vuelva, pero que tribute en España. Que tribute en España, Pero ¿no? con carácter retroactivo. Y ha dicho y el Partido Popular ha salido diciendo, nos parece bien que tribute en España, ¿no? Era como una parodia, ¿no? Una comedia bufa, ¿no? ¿Sabes? Del régimen del 78 en donde tú desclasificas tweet, claro, y al final a este señor pues le queda poco, ¿sabes? ¿No? Entonces, claro, o le debería de ir ya quedando poco, ¿sabes? Entonces, creo que la operación es que, pero no por Juan Carlos, sino por la monarquía, que no muera en Abu Dhabi. O sea, claro, imaginémonos la imagen del Borbón muriendo en Abu Dhabi. O sea, no es broma, o sea, digo, en la imagen hacia afuera de un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas yendo a Abu Dhabi a trasladar el cuerpo del Borbón hacia Madrid para el entierro oficial. Es la hostia. Se quieren ahorrar esto. Claro, es así. Es así. Y entonces es el Borbón vivo antes que muerto. Para mí sería el resumen de la lógica que hay, porque al final los archivos dicen lo que hay en los archivos, pero la motivación política de la decisión de abrirlos o no abrirlos responde a algo. Y para mí esa es la motivación política que hay detrás de la apertura de estos archivos y de este tipo de archivos, cómo se ha hecho, por qué nos ha consultado a quien se ha consultado y al final pues nos lleva a esa misma lógica. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a todas, a vosotras que habéis venido ya a compartir vuestros conocimientos y sabidurías con nosotras al Soviet, a Gonzalo por organizar la mesa. Y bueno, también comunicar que nosotras hemos estado trabajando en los cafés con memoria, que se lo comentaba antes a Marta, que son encuentros que hacemos aquí con vecinos y vecinas que han tenido pues implicación activista o vecinal en el municipio, también para grabar esas historias, porque además la memoria también hace como esa conciencia de clase, lo que hablamos del barrio, del pueblo, ¿no? Nosotros, si veis, pone por aquí Getafe Orgullo de Clase, que eso no es solo una cuestión de ahora, sino es una reivindicación histórica de lo que ha supuesto este municipio en el movimiento obrero, ¿no? Y es una actividad que teníamos y bueno, queremos volver a recuperar porque seguimos contactando con vecinas y vecinos. Si alguien tiene alguna propuesta, estamos súper abiertas a hacer entrevistas y a compartir las tardes con las vecinas que han construido al final el municipio que tenemos. Y bueno, deciros, voy un momento spam, ¿verdad? Actividades del Soviet ya organizadas. El domingo la sala de estudio está abierta. Si alguien se quiere venir, no hace falta tener edad, o sea, una edad concreta, que solamente con ganas de venirse a estudiar, la sala está habilitada para el estudio de forma colectiva o individual, y esto ya se organizan las que venís. Y el sábado que viene es Cine Kinky, ¿no? Cineforum de Cine Kinky con la película de Colegas. ¿A qué hora? ¿A las 7?
7:30. Que también... Vienes, no sé qué, tomas algo. Y luego ya ves la Y peli. está con la peli aquí, está muy guay. Y nada, pues muchísimas gracias a todas y nada, nos levantamos ya. Venga. Pues sí.